dice, mis amados hermanos, que el que anda con sabio, sabio será. Sabio será. Vamos a ver qué nos dice nuestra hermana Marlin de Ayala, la esposa de nuestro hermano Milton. Te voy a hacer dos preguntas, hermana Marlin. Dime, ¿cómo fue que llegaste al camino del Señor? Amén. Dios me trajo, yo nací en el Evangelio, mi hermano. Usted ha sido mi padre espiritual porque cuando usted fundó la obra allá en Colombia, en Barranquilla, Colombia, hace 28 años mi mamá me tenía en el vientre. Mi mamá se entrega en una de las primeras campañas que usted hizo allá en Barranquilla. Nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, me casé en el Evangelio y aquí estoy sirviéndole al Señor junto a mi esposo en el campo evangelístico. ¡Yeah! Que toda la gloria sea para el Señor. Hermanita, dime una cosa. ¿Y cómo fue que conociste a ese hombre llamado hermano Milton? ¿Cómo fue que se conocieron? Échame el cuento. Hermano, eso fue una historia grande. No quería nada con Milton. Cuando él llegó a los pies de Cristo, yo estaba en la iglesia, lo conocí y él me miraba, pero yo no quería nada con él, me llamaba, yo decía, no, y ese hombre con hijo y viejo, yo decía que no, que él no iba a ser mi esposo. O sea, tenía una lucha con Dios, pero era el hombre que Dios había preparado para mí. Y él oraba, él me dice que él oraba mucho al Señor, insistió hasta que caí, y aquí estoy, no lo quiero soltar. Hermana Marlin, ¿cuándo supiste por primera vez acerca de estos gloriosos matutinos? Allá en Colombia, mi hermano. El hermano Ruperto, allá fue una hermana de aquí de Venezuela promocionando los matutinos por internet y fue una gran bendición porque toda la iglesia comenzó a sintonizarlo, el pastor nos animaba y ha sido una gran bendición porque lo estamos viendo en el mundo entero, amén. Y la palabra de Dios está también allá en Colombia y en todo el mundo. Dime una cosa, allá se han aprendido el grito de victoria. Amén, amén. Vamos a ver, Cielito, ¿tú te atreves a decir el grito junto con nuestra hermana Marlin? Amén. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 Hermana Marlin, ¿qué te da el Señor en número 23, desde el versículo 6 al 8? Adelante. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo a Balat, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desecrar al que Jehová no ha execrado? Amén. Me llama la atención porque Balán era un hombre astuto. Tenía una astucia diabólica y quizás Dios le había dado una palabra, pero él estaba diciendo a Balac otra cosa que Dios no le había dicho. Y dice que él llegó y le dio una parábola y dijo en el versículo 7, y él tomó su parábola y le dijo, de Aram me trajo a Balac. O sea, no dijo Dios me trajo hacia ti, sino de Aram me trajo a Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob. Yo creo que Dios estaba probando a Balaam nuevamente para ver si ya la visión se había ampliado. Ya él había pasado por el proceso. Dice que él estaba en el holocausto, él estaba en la presencia de Dios y Dios le estaba probando para ver si verdaderamente había reconocido la palabra de Dios. Y dice que llegó Balaam y le dijo, maldice a Jacob. Así muchas veces hay muchos profetas en la iglesia, hay muchos profetas hablando
mentira. Y hay iglesias, hay hermanos que no tienen el Espíritu Santo de Dios quizás y no tienen el discernimiento del Espíritu Santo y a veces reciben esas palabras. Voy a contar un testimonio pequeño que pasó allá en Colombia. Allá en Colombia una vez estábamos en una vigilia, estaba mi pastor, la pastora, todos los hermanos, y había uno de esos profetas como Balaam, una astucia diabólica. Y dice que él estaba ese profeta ahí en esa vigilia y habló una profecía en la carne y llamó al pastor y le dice: así te dice el Señor, no sufras más, Dios te va a dar esa esposa, Dios te va a entregar esa esposa que tanto ha orado. Y la esposa estaba ahí, que era la pastora, o sea que estaba hablando una profecía en la carne, una profecía que hablaba mentira. Eso mismo estaba hablando Balaam, pero Balaam, como tenía ya el Espíritu Santo, estaba en presencia con Dios, él ya había entendido, ¿verdad? Y dice que él dijo: ¿cómo yo maldeciré al que Jehová no maldijo? Quizás él dijo con esa autoridad: yo no tengo la autoridad de maldecir, si Dios no me manda, yo no lo haré. Y así tenemos que decirle al Señor, ¿verdad? Quizás a veces recibimos palabras de hombre, pero primeramente tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para ver si la palabra viene de arriba o es palabra de hombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tremenda explicación de nuestra hermana Marlene. Marlene, yo quiero que tú me saludes a la gente en Colombia, porque ¿cuántos los conocen a ustedes? Saluda, dile que ya llegaron y que aquí en el matutino los hemos recibido muy bien. Bueno, aprovecho para saludar a toda mi familia allá en Colombia. Me siento regocijada por estar aquí en el aposento alto. Invito a todos los hermanos que están en Colombia, quizás me están viendo, que se insten a colaborar, quizás a venir hacia este lugar y a ver la bendición de Dios que estamos recibiendo en este lugar. ¿Cómo te imaginabas tú que era el cielito? ¿Cómo te imaginabas tú los matutinos? Vamos a ver. Bueno, yo lo veía por internet, pero no era igual que estar presenciándolo. Es una presencia especial. Quizás yo viéndolo no es igual que estar aquí, porque se siente un ambiente celestial, un ambiente, una presencia especial en este lugar. ¿Y cómo te parece esa gente tan alborotada? Esa gente se alborotan y alaban a Dios así con las manos hacia arriba. Que tienen el gozo del Señor. ¡Yeah! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Toda la gloria sea para el Señor. Bienvenido, hermano Milton. Bienvenida, hermana Marlene. Somos parte de la gran familia de Dios. Cuenten con nuestro apoyo, nuestro respaldo incondicional. Nuestra visión es extender el reino y hacer discípulos en todas las naciones. Pero de verdad, lo que más nos gusta es servir desinteresadamente, servir por amor. Tenemos aquí a otro evangelista, nuestro hermano Javier Jiménez desde Barquisimeto. Mire bien, nuestro hermano Javier Jiménez es evangelista. Vamos a ubicarnos para saber quién es Javier Jiménez. Hermano Javier, ¿cómo fue que el Señor te llamó a sus caminos? Buenos días, Dios les bendiga, amén. Para mí es un gran regocijo estar acá en este lugar. Me siento de verdad regocijado porque se siente verdaderamente la paz del Señor, el gozo del Señor. Mi llegada a los pies del Señor fue en el año 84, amados hermanos. Comencé a ir a la iglesia buscando una chica. Comencé a ir a la iglesia porque me gustaba una muchacha. Y pues allí Dios hizo algo extraordinario, comenzó a tratar con mi vida. Y comencé a servirle al Señor. No en la iglesia Luz del Mundo, porque no comencé en la iglesia Luz del Mundo, comencé en otra iglesia. Y después de un cierto tiempo me aparté del Señor, comencé a hacer cosas indebidas, cosas extrañas. Le doy la gloria a Dios porque nunca llegué a consumir ningún tipo de drogas, nada de eso. Sin embargo, me aparté del Señor. Pero en mi interior había un deseo, un anhelo, y yo le decía al Señor:
Señor, el día que llegue nuevamente a los pies de tus caminos, va a ser en una iglesia donde yo vea verdaderamente que tú te mueves. Yo vea verdaderamente que se sienta la presencia de Dios. Yo vea que allí tú estás, que tú te estás moviendo. Y hace 14 años, amados hermanos, comencé a asistir a la misión número 8 Barquisimeto. Amén. Misión número 8 Barquisimeto, comencé a asistir allí. Ahora es la misión 9. Cuando comencé a asistir en la misión número 8, después le cambiaron el número. Amén. Y resulta que cuando comencé a asistir allí a la iglesia Luz del Mundo, misión 8, Dios allí trató conmigo, trató con mi vida. Y le dije al Señor, Señor, aquí es donde yo quiero estar. Señor, aquí es donde yo quiero pasar mis últimos años de mi vida, Señor, porque verdaderamente siento que aquí es donde sí se mueve la presencia de Dios. Veo que aquí Dios se mueve de una manera sobrenatural, amén, y veo que aquí el Espíritu Santo de Dios pues está presente en todo momento, amén. Salúdame a los hermanos que te están escuchando en Barquisimeto. Reciban un cordial saludo, mis amados hermanos allá en Barquisimeto. Les invito a los que no pudieron venir que se animen a que en la próxima vez que programemos venir a este lugar, pues se animen, sientan el deseo y verdaderamente puedan venir a este lugar, porque aquí se goza uno bajo la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hermano, nuestro hermano Javier nos va a estar explicando número 23, versículo 9 y versículo 10. Adelante, hermano Javier. Amén. La palabra sigue bendita. Amén. Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Amén. Amén. Vemos aquí en este pasaje de la Biblia la importancia de proferir bendiciones o maldiciones. Me llama la atención, amados hermanos, porque aquí en la Luz del Mundo fue donde pude aprender, donde pude percibir que verdaderamente cuando uno habla bendición, o cuando uno, vamos a hablar como dice la palabra en el libro de Génesis 12:3, que dice que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pues vemos la importancia de la palabra de Dios en cuanto a lo que nosotros proferimos con nuestra boca. De nuestra boca nosotros podemos proferir maldiciones o bendiciones. Y aquí notamos en la palabra cómo Balaam fue instado para maldecir a un pueblo, maldecir a una nación, y perdió la visión. Sin embargo, en este pasaje de la Biblia vemos el cambio rotundo, vemos el cambio que hizo Balaam en cuanto a lo que Dios le había mandado, de que él tenía que bendecir a Israel, bendecir a Jacob, porque iba a recibir de parte de Dios bendiciones. Amén. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, de que de nuestros labios salen solamente bendiciones para el pueblo, bendiciones para la iglesia, bendiciones para nuestros hermanos, bendiciones para todo el que nos rodea, pues vamos a ver de parte de Dios, de que Dios, aleluya, va a hacer que nosotros también recibamos bendiciones de parte de Él. Amén. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, Dios nos bendiga a todos. Me corresponde el verso 11 y 12 del capítulo 23 de Números. Dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Estos dos textos son muy importantes.
porque está hablando acerca de la reflexión final de Balaam. Dios tiene sus medios para hacer reflexionar al hombre y para hacerlo regresar de sus desvaríos, de sus errores. Dios puede usar el relámpago, como lo usó con Pablo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos. Lo tumbó del caballo. Dios puede usar el mar, como pasó con Jonás. En esta ocasión a Balaam, Dios usó un animal, le hizo hablar para hacerlo reflexionar. Aquí en la vida de Balaam hay dos cosas que juegan un papel muy importante, que es la misericordia de Dios y la reflexión de Balaam. La misericordia de Dios porque por la desobediencia de Balaam o por su manera de actuar al principio, él pudo morir cuando Dios se le apareció en el camino. Y la misericordia de Jehová actúa ahí. La obediencia es la reflexión de Balaam. Cuando al final dice, cuando el rey le pregunta a Balaam, ¿verdad?, ¿qué es lo que has hecho? Entonces él dice, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. La palabra del Señor dice que Dios al que ama, corrige, castiga. Dios tiene su manera de hacer reflexionar al hombre cuando por cualquier cosa yerra. Qué importante es entender que cuando Dios habla, hay que oírle porque es para el bien de nosotros. Una cosa tan difícil es cuando el hombre enfrenta a Jehová. Hay un texto muy importante en el libro de Proverbios, capítulo 29:1, que dice así: el hombre que reprendido es, endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Esto es muy peligroso cuando Dios nos habla. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores en el camino y Dios se nos ha parado en el camino de una u otra forma a hablarnos? ¿Cuántas veces nosotros, por alguna u otra cosa, nosotros hemos tratado de eludir el mandato de Dios, de eludir la voz de Dios? Esto es muy usual cuando Dios hace un llamado a los ministerios. Dios tuvo que enfrentar a Jeremías, Dios tuvo que enfrentar a Moisés, aún a nosotros mismos. Quizás un día Dios tuvo que enfrentarnos para hacernos reflexionar de una u otra manera. Yo soy un testimonio viviente de eso. Yo un día me negué a servirle al Señor y me costó mucho, 5 años sumido en una crisis financiera, económica y de salud por haberme negado a servirle al Señor. No veía lo que Dios me estaba hablando hasta que al final, humillado, entendí que Dios me estaba reprendiendo para servirle. No es necesario llegar a un momento tan drástico, tan duro, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que día y noche nos recuerda las cosas, nos habla. Para eso el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿verdad? Para hacernos entender su voz. Él dice que Él hace con nosotros como Él quiere. Si Dios a alguien de nosotros quiere usarnos como profeta, ¿qué es lo más importante del profeta? Vivir en la presencia de Dios, para que mañana profetice cosas de parte de Dios y no vaya a recibir la reprensión como en el caso de Jeremías, cuando Dios reprendió a los profetas y le dijo, si hubiesen estado en mi presencia, ellos nos hubiesen hablado cosas vanas, cosas locas, cosas sin sentido. Esto es interesante para nosotros, que cuando nosotros nos encontremos en un medio, en una situación que no entendamos, lo mejor es doblegar la cerviz, humillarse delante de Dios, que al final Dios lo que quiere es el bien para cada uno de nosotros, para la iglesia, para nosotros los pastores, sus ministros y para todas las familias que nos oyen en toda la tierra. Que Dios nos bendiga. Se lo repito, el libro Santiago, capítulo 3, desde el versículo 13 al 18. Para eso tenemos a nuestro amado hermano Henry. Maer Banks. Adelante, Maer. Amén. Que Dios me les bendiga. Vamos entonces a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Señor Dios del cielo, te damos gracias porque tú nos permites abrir tu palabra, oír tu voz. Ahora toma los labios de mi Padre y de los pastores que le acompañan para que nos des una palabra revelada, una aplicación práctica que nos sirva en el día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Esta es la segunda lectura, Santiago capítulo 3, del 13 al final, versículo 18. En el versículo 13, mis amados hermanos, hay una pregunta. Estamos hablando ahora acerca de la sabiduría de lo alto. Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo, sabiduría que a veces se corrompe y es para cosas malas. Imagínese usted la sabiduría para hacer una bomba atómica, la sabiduría para hacer ametralladoras, fusiles, cañones, tanques de guerra. Dios es Dios de sabiduría, pero es una sabiduría pacífica. No es sabiduría para destrucción, sino sabiduría para construir, para edificar, para embellecer, para engrandecer. Sabiduría preciosa, la que Dios le dio a Tomás Alva Edison para darnos las bombillas eléctricas, la luz. Sabiduría grande la que el Señor le dio al judío Gutenberg para la imprenta. Sabiduría grande que Dios le ha dado a Israel para la penicilina, la anestesia. Sabiduría grande para la brújula, para que podamos conducirnos. Ya no tenemos que andar buscando una estrella, y cuando hay tormenta, cuando la noche está oscura, que no se ve luna ni estrellas, cómo se guiaban aquellos pobres marineros. Hoy tenemos la brújula, gracias a Dios. Tenemos inventos, amados hermanos, que nos ayudan a mejorar la vida. Imagínese usted, la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Hoy a través de la radio estamos predicando de aquí a toda la tierra por medio del internet. Pronto en los satélites, amén, abarcando todo nuestro continente, amén, todo el globo terráqueo, amén. Que la gloria sea para el Señor. Esa sabiduría es sabiduría benéfica. Versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Oiga, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usted es sabio, entonces por medio de una conducta mansa, usted va a demostrar su sabiduría. Esto es una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo, tú, él, nosotros los que hemos conocido al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Desde el momento en que usted dejó el mundo, el pecado, y usted se refugió bajo la sombra del Omnipotente, usted se ha convertido en una persona sabia delante de Dios. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. No es sabio el que hace un cañón, un tanque de guerra, una bomba atómica. Ese no es sabio nada. Un día tendrá que dar cuenta delante de Dios de las armas destructoras que ha hecho. Versículo 14. Hermano Ramón Núñez, ¿qué ve usted en el versículo 14? Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, nosotros desde que el mismo momento que llegamos al Señor, aprendimos una frase de Jesucristo que dijo: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón.
Ese mismo ejemplo es el que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe imitar de Cristo. Y estoy seguro que todo aquel que lo practica puede tener plena seguridad que no solamente el Señor se va a agradar de él porque lo imita a él, sino que el mundo, hay gente que no predica muy bonito con la boca y hay personas que predican muy bonito con la boca. Ajá, aquellos que no predican muy bonito con la boca porque, bueno, no tienen ese desarrollo de palabras en sí, pero tienen un testimonio, una actitud, una conducta, una forma de llevar el evangelio en ellos, que por donde ellos van pasando van dejando un olor detrás de ellos, que la gente, que cuando ellos pasan la gente aspira hacia ellos para saborear, oler aquel perfume tan bonito, que no es de amargura, que no es de soberbia, que no es de arrogancia, sino de humildad, de sencillez, de una apariencia que indica que aquel hombre que un día tocó la puerta del corazón de él, que se llama Cristo, verdaderamente vive en él. Toda la gloria sea para el Señor. Nuestro pastor Gilbert con el versículo 15. Muy bien, buenos días para todos, que Dios les bendiga. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, pero ahora en el versículo 15 habla de otro tipo de sabiduría. El pastor Puertas estaba hablando de los dos tipos de sabiduría: la sabiduría que se utiliza para el bien y la sabiduría diabólica, que lo refiere el versículo 15, que es la que utilizan para destruir, para hacer pistolas, para hacer tantas cosas, aún bombas atómicas para destrucción. Ahora, la mejor sabiduría es la que dice en el libro de 1 Santiago, capítulo 1, el versículo 5. Mire cómo dice rápidamente, dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, que Dios da sabiduría en abundancia. Y la mejor sabiduría no es la intelectualidad que tú puedes tener, no, es apartarse del pecado. La Biblia dice que el que mira, el sabio ver mal y se aparta. Sabio no es el que puede tener 1000 tantos versículos en la mente, no, sino el que pone en práctica la palabra de Dios en su vida. Hay otro versículo que aparece en el libro de Santiago, el mismo versículo 1, versículo 17, dice: y toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre da y da esa sabiduría especial, la cual tú necesitas para conducirte en el camino de Dios, la cual tú necesitas para hablarle a una persona, la cual tú necesitas para dirigir un pueblo. Salomón pidió sabiduría para dirigir el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga para que sigas dirigiendo. La sabiduría de Dios la necesitas para dirigir el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Tremenda diferencia entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Hermana Lady Dimar, 17 y 18. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremenda diferencia hay entre la persona que tiene la sabiduría de Dios y el que tiene pues la sabiduría humana.
que es importante porque a través de ella pues obtenemos el conocimiento en los estudios, en el medio donde nos desenvolvemos. Pero yo consideraría mucho más importante y esencial la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, que aquí le está especificando cómo es esta sabiduría. Dice que primero es pura, es benigna, es sin hipocresía, sin incertidumbre. Es necesaria la sabiduría. Mire, para corregir es necesario tener sabiduría. Una persona que no tenga sabiduría, por ejemplo, yo como pastora o como esposa, para corregir a mis hijas, si no tengo sabiduría, lo que voy es a maltratarla, físicas y verbalmente. Lo que voy a hacer, en vez de edificar, voy a destruir. Como pastora de una iglesia, para corregir a las doncellas, para corregir a las personas que les gusta meterse en problemas que no les interesa, tengo que tener sabiduría. El hombre y la mujer de Dios necesita la sabiduría en el pastorado, en el ministerio, como madre, como esposa, para atender al marido. Se necesita una sabiduría especial, sin incertidumbre. La mujer sabia, dice la Biblia, que edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea que la sabiduría es necesaria, como lo dice acá la palabra del Señor, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del cielo, la que recibimos cuando aceptamos al Señor. Dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, cosa que es importante, porque cuando hacemos juicios, cuando hacemos quizás queremos entablar la justicia, no se aplica la misericordia, y es importante. Dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es en paz en todos nosotros, los ministros del Señor, los siervos de Dios. Dice aquí la palabra, el verso 18, el fruto de justicia se siembra en paz, en tranquilidad. Yo no me puedo imaginar un hogar que no tenga la sabiduría, un hombre, una mujer que sean de Dios y no tengan sabiduría para arreglar sus problemas. Eso tiene que ser un infierno ardiente al momento de solucionar un problema, al momento de solucionar una situación que se les presente. Imagínese usted una mujer que sea pleitosa, rencillosa, celosa, no va a tener esa sabiduría para corregir, para solucionar el problema. Pero cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay la sabiduría, comienzan a fluir cada uno de estos frutos. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son esos que hacen la paz? Usted y yo, los siervos de Dios que predicamos la palabra. Entonces hay una gran diferencia entre la sabiduría terrenal que adquirimos cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando nos capacitamos intelectualmente, pero la sabiduría de Dios, esa es la que viene de lo alto, la que nos enseña cómo debemos de conducirnos acá en la tierra, cómo corregir a nuestros hijos, cómo instruir a nuestros hijos, cómo dirigir una grey, cómo conducirnos delante de una gran nube de testigos que dice la Biblia que tenemos. Que Dios les bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano José. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, aquí podemos observar lo que estaba hablando mi esposa, donde existe la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero cuando dice que hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra. Esto debe ser lo que dice el versículo 15, que dice que esto es algo animal y diabólico. Conocí a un hombre, hermano Puerta, que mató a su propia hija de meses. Estaba dando a amamantar su mamá a esa niña, y por causa de unos celos, este hombre agarró una escopeta y se escondió, y cuando vio a la mamá, llegó y le dio un tiro y le pegó fue a la niña que estaba dando de mamar. Estaba dando pecho. Ahora, esto es lo que acarrea la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice que toda obra perversa. Porque cuando hay celo, este hombre hizo eso porque le habían dicho diferentes tipos de cosas de su esposa sin consultar, sin saberlo. Llegó y actuó de esa forma inmediatamente. Pero que
¿Qué pasó ahí? Bueno, este hombre al siguiente día estaba arrepentido y decía, bueno, yo no quería matar a mi hija, yo lo que quería era matar a mi esposa porque a mí me dijeron que esa me estaba montando cacho. Ahí eso es lo que dice la palabra de Dios, donde la sabiduría dice que ahí obra la obra perversa, hermano Puerta. Entonces hay mucha diferencia entre la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría terrenal. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A leer desde el versículo 30 en el nombre del Señor. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Padre, Señor, háblanos a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, usa los labios de tu siervo para hablarnos una palabra revelada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aunque Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Aunque hizo tantos milagros y maravillas, caminó sobre las aguas, le dio la vista a los ciegos, amén, resucitó los muertos, amén, hizo ver, hizo andar a los paralíticos, amén, limpió a los leprosos. Amén. Cuántas cosas hizo el Señor. Con 5 panes y 2 pescaditos le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero ellos no lo entendían, porque era necesario que el Señor pasara por la cruz del Calvario. Era necesario que Él diera su vida por los pecados del mundo. De manera que aunque hizo maravillas cual nunca se han hecho en la tierra, ellos no lo comprendieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le hemos recibido nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano Núñez, ¿qué ves en el versículo 30? Yo y el Padre uno somos. Bueno, hay cosas que se disciernen espiritualmente y otras que se disciernen materialmente. Obviamente que el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas espirituales. Ellos lo entendían de la manera material, pero Jesucristo no es material. Tenían a Dios en medio de ellos y ellos consideraban a Cristo como un hombre común y corriente. Claro está que no lo era. Veían los milagros que veían las señales, veían tantas cosas, y al contrario de creer más, aferrarse a Cristo, al Señor, por lo que veían en Él, que no lo habían visto en ningún otro hombre. Sin embargo, lo que pensaban era apedrearle, rehusar creer en Él, y de tal manera que aquello se convirtió en una guerra contra Cristo de parte de sus mismos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que allí podemos ver que ellos no quisieron nada con el Señor. Al contrario, hasta pretendían apedrearle por las obras, porque ellos pensaban que Cristo, siendo hombre, ellos lo consideran un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros.